Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva explicación aquí en su canal Ley y Política. Hoy venimos con las pilas puestísimas, con una energía increíble para desmitificar un tema fascinante, un tema que nos rodea todos los días, aunque a veces pase desapercibido. Vamos a desarmar así, pieza por pieza, el marco legal de cómo la ley se encarga de hacer las cosas bien después de que ocurre algo malo. Y la meta de este análisis visual no es solo aprender, no, la idea es que logren dominar estas figuras jurídicas de la responsabilidad civil de una manera súper sencilla, rápida y con ejemplos bastante coloridos para que nadie se aburra. Así que, a quienes sienten pasión por el derecho y la justicia, prepárense para un viaje intelectual sumamente interesante. Y oigan, antes de arrancar de lleno, invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse al canal, dejar un buen like y compartir este análisis con todos sus colegas. Ayudemos a que este conocimiento se haga completamente viral. Muy bien, vamos a darle. A ver, imagínense esta situación súper cotidiana. Alguien entra a un restaurante a cenar, da un paso hacia su mesa, pisa un charco de agua que nadie limpió, resbala y ¡pum!, se fractura un brazo. De inmediato surgen los gastos médicos, los días sin poder ir a trabajar, sin mencionar el tremendo dolor físico. La gran pregunta aquí es, ¿quién asume esos costos? ¿La persona lesionada que simplemente iba a cenar tranquilamente o el dueño del restaurante que no mantuvo el piso seco? Bueno, pues esta simple pregunta de la vida diaria es la puerta de entrada a todo este inmenso mundo de la responsabilidad civil. Porque créanme, la responsabilidad legal está literalmente en todas partes. Y fíjense que esto ilustra brillantemente el concepto central que guía todo nuestro ordenamiento jurídico. Históricamente, en la antigüedad, el instinto natural era la venganza, ¿verdad? El famosísimo ojo por ojo. Pero afortunadamente, el derecho moderno ha evolucionado. La función principal de la responsabilidad civil hoy en día no es buscar venganza, ni meter a nadie a la cárcel con sanciones penales, sino algo mucho más práctico y equitativo: reparar. O sea, se trata de tomar esas consecuencias dañosas, esos costos médicos y ese sufrimiento del que hablábamos, y quitarlos de los hombros de la víctima para ponerlos en los hombros de quien causó el problema sin ninguna justificación. Pasemos a la sección 1. La bifurcación del camino, contractual versus extracontractual. Para cualquier jurista existe una comparación que es vital. Por un lado, tenemos la responsabilidad contractual. Esto pasa cuando ya existía un vínculo, un contrato previo. Por ejemplo, si se contrata a un arquitecto para construir una casa y de repente el techo colapsa porque usó materiales pésimos, bueno, ahí se rompió una obligación específica. Por otro lado, tenemos la responsabilidad extracontractual. Esta ocurre sin que exista ningún contrato de por medio. Es cuando se viola ese deber genérico que todos tenemos de vivir en sociedad sin lastimar a los demás, como el caso de un conductor que se pasa una luz roja y choca el auto de un total desconocido. Ahora, lo que es realmente interesante de todo este sistema y un dato clave de nuestros códigos civiles es la diferencia en los tiempos para reclamar. Si el daño viene de un contrato roto, la ley suele ser generosa y otorga un plazo amplio, hasta 10 años para presentar la demanda. Pero si es extracontractual, como el accidente de tránsito que mencionamos, el reloj corre rapidísimo y el plazo para reclamar se reduce a tan solo 2 añitos. Vamos a la sección 2. La lista de verificación. 4 elementos esenciales. Básicamente, existen 4 pilares fundamentales. Para que una demanda prospere en los tribunales, deben estar presentes estas 4 figuras al mismo tiempo: la antijuridicidad de la conducta, el daño causado, la relación de causalidad y el factor de atribución. Es literal una fórmula matemática legal. Si se logra estructurar y probar cada uno de estos 4 elementos frente al juez, el éxito del reclamo está prácticamente garantizado. Pero ojo aquí, porque este es el punto crucial, nuestra verdadera regla de oro. Es todo o nada. Si se logran demostrar 3 de los elementos de manera impecable, pero fallan en el cuarto, todo el castillo de naipes se viene abajo. No habrá responsabilidad civil y por ende no van a ser ninguna obligación legal de indemnizar a nadie. Por eso vamos a desglosar cada uno de estos elementos rapidísimo para que queden súper claros. El primer paso es la antijuridicidad. Una palabra medio dominguera, ¿no? Pero en palabras sencillas, esto significa que la acción que causó el problema tiene que estar mal ante los ojos de la ley. O sea, se debe haber incumplido una norma del ordenamiento jurídico, se actuó en contra del orden público o se atacó injustificadamente un derecho protegido. Si la conducta, por el contrario, estaba permitida por la ley o si la persona actuó en el ejercicio regular de un derecho legítimo, entonces la acción no es antijurídica. Y recordando nuestra regla de oro, pues el caso termina ahí mismo. Ahora, si superamos ese primer paso, llegamos al segundo elemento, el factor de atribución. Esta es, en esencia, la excusa o la justificación legal por la cual el sistema permite que se exija una compensación económica al autor del daño. Porque, a ver, no basta con que alguien haya hecho algo malo, tiene que haber una razón jurídica de peso para responsabilizarlo. Y aquí, el derecho nuevamente nos presenta 2 alternativas muy distintas.
Es súper importante entender cómo piensan los jueces en este punto. En el sistema subjetivo se analiza la mente y la conducta de la persona. ¿Hubo dolo? Es decir, ¿hubo una intención deliberada de causar el daño? O tal vez hubo culpa, que vendría siendo negligencia o falta de cuidado. Pero prestemos mucha atención a la responsabilidad objetiva, que está del otro lado. Aquí, a la ley simplemente no le interesa si la persona fue cuidadosa o no. Si se genera un riesgo en la sociedad, por ejemplo, al manejar un vehículo motorizado, se asume la responsabilidad por los daños. Como dicen los expertos, en la responsabilidad objetiva de poco o nada sirve que la parte demandada jure y perjure que fue súper diligente o que respetó todas las señales de tránsito. Si la actividad es inherentemente riesgosa y produce un daño, se tienen que asumir las consecuencias. Así de simple. Así que, recapitulando, ya tenemos una conducta ilegal y una razón jurídica para culpar a alguien. Pero, a ver, antes de empezar a hablar del dinero y las compensaciones, nos falta un eslabón crítico. Pensemos en esto. ¿Cómo demostramos que esa acción específica fue verdaderamente la que provocó ese daño específico y no fue, digamos, una terrible coincidencia de la vida? Pues la respuesta es nuestro tercer elemento, el nexo causal. Esta es la cadena invisible, pero inquebrantable, que debe unir la conducta de quien cometió la falta directamente con el daño que sufrió la víctima. Si no existe este hilo conductor de causa y efecto, olvídense, no hay responsabilidad. Tiene que ser una causalidad adecuada. El daño debe ser la consecuencia lógica y esperable de esa acción ilícita. Y fíjense que aquí es donde los casos literalmente se ganan o se pierden en los tribunales. Existen situaciones que es como si tomaran unas tijeras y cortaran ese hilo conductor de tajo. Es lo que en derecho conocemos como los supuestos de ruptura del nexo causal. Si se logra probar que alguna de estas circunstancias externas intervino, la parte demandada se lava las manos y se libera totalmente de la responsabilidad legal. Veamos rapidísimo cuáles son estas defensas perfectas. Primero, el caso fortuito o fuerza mayor. Aquí hablamos de eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, como un terremoto masivo. Segundo, el hecho determinante de un tercero. Resulta que el daño lo causó realmente otra persona totalmente ajena a la situación. Y tercero, la imprudencia de la propia víctima. Si un peatón, por ejemplo, decide saltar temerariamente una autopista de alta velocidad, ignorando por completo los puentes peatonales, la causa inicial del daño es su propia imprudencia, rompiendo por completo la responsabilidad del pobre conductor. Entramos a la sección 3. El pago. Calculando los daños. Y esto nos trae directo al cuarto y último elemento indispensable, el daño. Porque sin daño, pues no hay absolutamente nada que reparar. Alguien puede manejar en estado de ebriedad y pasarse 3 semáforos en rojo seguidos. Su conducta es terriblemente antijurídica, claro, y hay un factor de atribución objetivo y subjetivo más que evidente. Pero, si por un milagro llega a su destino sin chocar con nadie y sin afectar a terceros, no existe un daño civil. Seguramente habrá multas de tránsito, habrá sanciones penales, por supuesto, pero en la esfera civil, al no haber una lesión real a un patrimonio o a una persona, no hay ningún reclamo indemnizatorio que perseguir. Ahora bien, cuando el daño sí ocurre, la ley es muy meticulosa y lo clasifica en 2 grandes cubetas. Por un lado tenemos los daños patrimoniales, que son aquellos estrictamente económicos, medibles en dinero contante y sonante, facturas y balances. Por otro lado están los daños extrapatrimoniales, que tocan la esfera más íntima y humana de la víctima, aquello que simplemente no tiene una etiqueta con un precio de mercado. Vamos a desglosar ambos rápidamente para que queden al 100. Dentro de los daños económicos o patrimoniales tenemos esta distinción que es un clásico. Para entenderlo de manera impecable, usemos la analogía de un taxi. Si alguien choca contra un taxista por pura negligencia, el daño emergente es esa disminución patrimonial inmediata, o sea, la factura del mecánico para arreglar el parachoques y el radiador destruido. Pero oigan, la historia no termina ahí. Mientras ese taxi pasa 3 largas semanas arrumbado en el taller mecánico, quien lo conduce pierde su sustento diario. Todo ese dinero que dejó de ganar, esa ganancia frustrada que se puede demostrar con sus ingresos promedio, es lo que la ley llama lucro cesante. Y ojo, ambos conceptos exigen pruebas y facturas bien concretas ante el juez. Y finalmente, llegamos a la esfera extrapatrimonial, que es por mucho la más compleja de cuantificar. El daño moral se refiere a ese dolor profundo, al sufrimiento, la pena y la aflicción emocional legítima que sufre la víctima o sus familiares tras un evento traumático. El daño a la persona, por su parte, va un paso más allá. Implica una lesión al ámbito biopsicosocial del individuo, afectando permanentemente su integridad o truncando definitivamente su proyecto de vida. Imagínense el impacto. Aquí no hay recibos, no hay facturas que valgan.
Es el juez quien, utilizando su sana crítica, la equidad y evaluando la gravedad de los hechos, debe ponerle una cifra compensatoria a un dolor que en su esencia misma es incalculable. Y la verdad, esto nos deja con una reflexión bastante profunda para cerrar el análisis de hoy. El sistema de responsabilidad civil es una maquinaria legal fascinante, meticulosamente estructurada para transferir los costos de los accidentes y lograr compensar a las víctimas. Pero, cuando una negligencia destruye los sueños de alguien y afecta su proyecto vital para siempre, cabe preguntarse, ¿cuáles son los verdaderos límites del derecho? ¿Puede el dinero realmente sanar una vida? Quizás no, pero hoy por hoy es la mejor herramienta que ha creado la humanidad para intentar hacer justicia. Esperamos de corazón que este análisis visual haya sido enormemente revelador y les permita entender estas figuras jurídicas con total y absoluta claridad. Recuerden siempre que el conocimiento es poder y compartirlo nos hace crecer a todos. Por eso invitamos de nuevo a toda nuestra audiencia a suscribirse a su canal Ley y Política, a dejarnos un tremendo like y a compartir este contenido en sus redes sociales, en sus grupos de estudio y oficinas. Hagamos que esta explicación se vuelva completamente viral y llegue a todos los rincones del mundo jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega.